En nombre de la Comisión de Gobiernos Autónomos, pongo en consideración este proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Contratación Pública y complementariamente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Este proyecto reformatorio tiene que ver con dos proyectos enviados por el Ejecutivo que reforman la Ley de Contratación Pública. Hemos solicitado al CAL la unificación de los mismos y hemos visto la necesidad también de reformar el COTAD con la finalidad de homologar estos dos cuerpos legales. El primer punto del proyecto que reforma estas dos normas tiene que ver con la expropiación. Como es conocido por todos, este mecanismo está en la Constitución en el artículo 323 y tiene que ver con la ejecución de planes de desarrollo, manejo sustentable del ambiente, bienestar colectivo, que las instituciones realizan por necesidades de utilidad pública o interés social. Podrán declarar la expropiación previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad conforme a la ley. Hemos revisado totalmente que este desarrollo, el detalle de esta norma constitucional a través de esta reforma, de ninguna manera promueva la confiscación, más bien por el contrario, que se reconozca el justo precio a los propietarios de los bienes. Dentro de este primer tema, el primer punto que buscamos homologar entre el Código Orgánico de Organización Territorial y la Ley de Contratación Pública es el descuento de la plusvalía. Actualmente, cuando el gobierno central decide expropiar, no tiene el mecanismo de descuento de plusvalía que sí tiene el COTAD en el artículo 449, literal B. De ahí es que de esta manera se prevé que en la Ley de Contratación Pública se pueda descontar la plusvalía, que es el resultado del avalúo actual del bien menos el avalúo del bien hace 5 años, considerando las mejoras y también la tasa de inflación. El segundo punto de esta reforma tiene que ver con el anuncio del proyecto. Actualmente, solo con la mera expectativa, con la noticia de que a futuro se va a realizar una obra y por tanto se va a realizar expropiaciones, crece el valor del bien y también afecta al avalúo municipal. Hoy este mecanismo de anuncio del proyecto puede ser utilizado tanto por los gobiernos autónomos descentralizados como por las demás instituciones del Estado. ¿Qué significa esto? Que mediante acto administrativo se notifica a los propietarios, al registro de la propiedad, la posibilidad de realizar una obra pública hasta por un lapso de 3 años, y esto significa que se congela el valor de estas propiedades. Obviamente se reconocería las obras que debidamente estén autorizadas por las municipalidades y también se reconocería la tasa de inflación. El tercer punto de estas reformas es buscar una homologación, una equiparación entre las dos normas en todo el procedimiento de expropiación. Aquí podemos ver algunos puntos que van a ser homologados. Por ejemplo, en los requisitos se establece que en los dos casos sean los mismos requisitos. En la notificación, en la Ley de Contratación Pública no tiene en el COTAD 3 días, hoy se propone 3 días. Para la negociación 90 días en los dos casos. La ocupación del bien en contratación pública es inmediata, en el COTAD previo el pago del 10%, hoy se propone que sea inmediata en los dos casos. La impugnación también se la homologa. En cuanto al silencio administrativo, el descuento de plusvalía que ya me referí, el incremento por afección, la Ley de Contratación Pública establece un 10% que se suma al valor del avalúo, el COTAD el 5%, hoy se establece un 10% para los dos casos. La determinación del precio se aclara en el COTAD, al igual que en la Ley de Contratación Pública, y también en el tema de compensaciones. La reversión en contratación pública no tiene, en el COTAD es 1 año, hoy se propone que sea 1 año, en caso de que no se utilice el bien para la obra que se ha decidido realizar.
El segundo tema de estas reformas tiene que ver con la recuperación de las inversiones públicas del gobierno central. Ya los municipios, en base del COTAD, tienen a través de la contribución especial de mejoras este mecanismo de recuperar la inversión una vez que también el propietario del bien ha sido beneficiado por la realización de esta obra. Hoy se extiende este mecanismo también para el gobierno central, en la medida en que también las diferentes instituciones del Estado, del gobierno central, que no son gobiernos autónomos descentralizados, pueden también establecer esta forma que ya existe para los gobiernos autónomos descentralizados a través de la contribución especial de mejoras. Para esto se realiza la obra pública, a través de la realización se realiza el cálculo por parte de las municipalidades, se solicita el informe, se emite los títulos de crédito, se notifica y se da un plazo de 3 años. El monto, al igual que en el COTAD, no puede ser superior al 50% del incremento de la revalorización de la plusvalía. El tercer punto de la reforma tiene que ver con el nuevo procedimiento de contratación pública. Actualmente existe esta modalidad de precio fijo únicamente para las obras que tienen el coeficiente del 0,1 del presupuesto general del Estado, es decir, para obras mayores de 37 millones que utilizan el procedimiento de licitación. ¿Cuál es la situación actual cuando utilizan el mecanismo de precios unitarios? Muchas veces la obra puede incrementarse hasta un 70% más a través de reajuste de precios o contratos complementarios. También se producen incumplimientos, se amplían los plazos, esto retrasa la planificación y sobre todo retrasa el beneficio que necesita la población de recibir cuanto antes de utilizar la obra pública. La propuesta es, mediante esta modalidad de precio fijo, eliminar ya la ampliación de plazos, agilitar la contratación y aquí vale la pena indicar de que sigue habiendo el concurso, se puede utilizar los mecanismos tanto de cotización como de licitación. Es decir, el precio fijo es una modalidad que ya no solo está para el 0,1 del presupuesto, sino a partir del 0,507, es decir, de obras mayores a $254,000. Los procedimientos se están estableciendo claramente en cuanto a precio fijo y para casos de homologación se establece en la reforma todo lo que significa el procedimiento. Por ejemplo, la resolución de la máxima autoridad en cuanto a decidir qué procedimiento. No es que se transforme en obligatorio la modalidad de precio fijo, es una opción más que tiene la máxima autoridad de la entidad contratante. Además, se debe contar con estudios de implantación, con estudios definitivos y esto es un requisito total para que pueda realizarse esta obra. Seguimos. Estimamos que tanto para los ciudadanos como para el Estado debe haber un principio de igualdad. En caso del ciudadano, en lo que se refiere a expropiaciones, no puede tener dos cuerpos legales que tengan procedimientos distintos y de igual manera para el Estado, en la medida en que debemos precautelar los recursos de la población expresados a través de las obras, también es importante que por seguridad jurídica exista un solo procedimiento. En cuanto a la recuperación de la plusvalía, es importante señalar que al igual que en el COTAD, también estimamos que es fundamental que se considere la situación socioeconómica y finalmente en el tema de precio fijo, estimamos que esta modalidad dará mayor agilidad, garantizará también menores costos para el Estado y de esta manera que exista un beneficio para todo el país. Pongo en consideración para el Pleno para que la Comisión pueda recibir los aportes necesarios y posteriormente elaborar el informe para segundo debate. Gracias, señora Presidenta.